El culpable nos parece tanto más culpable y sus actos tanto más graves, cuanto más indefensa e impotente sea su víctima. Pero la víctima, una vez cometida la injusticia, raras veces se queda indefensa. Podría actuar y exigir del autor justicia y reparación, que pondrían término a la culpa y harían posible un nuevo comienzo, pero muchas veces, sin embargo, se cultivan la reivindicación y el derecho de estar resentido con el otro. Pero si la víctima misma no actúa, otros intentan hacerlo por ella, con la diferencia, sin embargo, de que en este caso, tanto el daño como la injusticia que otros cometen en su nombre y en su lugar, como con terceros, acaban siendo mucho más graves que si ella misma se hubiera encargado de defender su derecho y de vengarse. Donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar, pronto hay más víctimas y malos que antes. Es ilusoria la idea de que podríamos evitar el vernos afectados o esquivar la culpa, aferrándonos a la inocencia y su impotencia, en vez de enfrentarnos con la culpa y sus consecuencias, de manera que ésta pueda llegar hasta el final y desarrollar también su fuerza positiva, ¿no? Esto es importante, porque si alguien me hace daño, como dijimos recién, entonces yo le hago un poquito menos, ¿no? Estamos en el caso de las injusticias. Ahora, si yo no enfrento mi culpa, o sea, no enfrento lo que se me hizo, ni siquiera, ni el victimario ni yo, ¿no? Por eso vieron que en las constelaciones, cuando hubo esos casos de asesinatos, se pone al perpetrador al lado de la víctima, ¿no? Para que se reconcilien, porque en las constelaciones no se habla del perdón, se habla de la reconciliación, ¿no? Que es como volver al equilibrio, que reconozco lo que hice, ¿m? Pero la víctima es como, no que perdona, ¿no? Sino que ve con benevolencia al perpetrador, ¿no? Algo así sería. Ahora, si yo me quedo en que castiguen al otro, ¿no? A veces le pedimos hasta a Dios que castigue a otro que me hizo daño, ¿no? Eso no trae buenas cosas, no va a traer buen fin. Y bueno, entonces ahí nos vemos en este asunto, ¿no? Por eso digo que en las constelaciones no se habla de esto de el perdón, pero sí Hellinger habló de un perdón malo y de un perdón bueno, y habla de que a veces el perdón apresurado, ¿no? Sustituye un enfrentamiento necesario y en vez de solucionar el conflicto lo tapa y lo transfiere. Porque a veces decimos, ay, bueno, sí, te perdono, ¿no? O le pedimos al otro perdón, no sé qué, por lo que le hicimos. Pero eso sigue tapando el conflicto, porque no se expuso lo que pasó, nadie reconoció. Por eso es tan importante reconocer. El mismo efecto tiene también el perdón arrogante, ese que cree que yo soy superior, entonces perdono al otro porque yo soy más, ¿no? Más que el otro. Como si yo me arrogara el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces acá está el ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona comete una injusticia contra otra, entonces ésta lo perdona, ¿no? Si sucede así, entonces el que cometió el pecado, ¿no? Tiene que marcharse. Si no, a partir de este momento sería tan insignificante que ya no podría encontrarse a un mismo nivel con el otro. Si se pretende llegar a una reconciliación auténtica, el inocente no solo tiene el derecho a la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de exigirlas. De lo contrario, él mismo se hace culpable con el culpable. Y el culpable no solo tiene la obligación de aceptar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo.
Por eso es muy importante, ¿no? Que si yo le hago algo al otro, reconozca que se lo hice, porque si no es un perdón falluto, ¿no? No sirve para nada. También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable, conservando al mismo tiempo la de la víctima. Significa que el inocente, al exigir una recompensa, no debe ir hasta el último extremo y acepta la reparación de lo que el otro le está dando como disculpas, ¿no? Tiene que haber un perdón bueno, es como por eso yo digo, a mí me suena muy fácil con un reconocimiento, ¿no? El reconocer que lo hice, eso es sumamente importante, que fíjense en que no sucede eso normalmente, ¿no? El que lo hace encima no reconoce que lo hace. Entonces eso crea desequilibrio en las relaciones. Ni que hablar en las de padres e hijos, que bueno, ya hay ni que hablar, ¿no? Por eso en las constelaciones no se usa decir perdóname, sino lo siento, ¿no? Lo siento es como un reconocer que siento el daño que te hice, ¿no? O sea, es muy potente eso. Y vamos a ver esto del sufrimiento preventivo en separaciones. Claro, suena raro esto, sufrimiento preventivo. Por miedo a reproches y por miedo de hacerle daño al otro, algunos, antes de separarse, se obligan a sufrir durante mucho tiempo, tanto que quede compensado el dolor del otro, como si después tuvieran más derecho a dar el paso, ¿no? Esto también es muy común, ¿no? Tendría que ser la situación esta de me la aguanto, o sea, me pongo yo, ¿no? En la actitud de que aguanto lo que el otro hace y no le digo nada y no le digo nada por miedo a que el otro me reproche o por miedo a ver si le digo algo y le hago un daño, ¿no? Bueno, entonces sufro y sufro, ¿no? Y creo que así como que estoy compensando todo. Es una cosa inconsciente que hacemos, ¿no? Por esa razón los procesos de divorcio tardan tanto. En la mayoría de los casos la persona tan solo necesita un ámbito nuevo y más extenso. Quizás su alma necesite más espacio para crecer y se sienta prisionera por no poder emprenderlo sin perjudicar o hacer daño a otro, ¿no? Estas parejas que se siguen aguantando mutuamente bajo el mismo techo, ¿no? Y nadie da el paso de irse. Cuando por fin se separan, no solo aquella persona tiene la posibilidad y el riesgo de un nuevo comienzo, sino, sin esperarlo, también al otro se le abren nuevas posibilidades. Si el otro, sin embargo, se cierra y permanece en su dolor, le hace más difícil al primero emprender su nuevo camino, porque también está esto después de los reproches, ¿no? Que, ay, te fuiste, me dejaste, la culpa fue tuya, no sé qué, o sea que le cierro el camino al otro, además de cerrármelo a mí mismo también, ¿no? En cambio, aprovechando su nueva posibilidad, le puedo dar al primero esta oportunidad de dejarlo libre, ¿no? Dejar libre al otro, y así todo será más bello para mí, porque aunque estemos separados, la reconciliación va a suceder. Porque si no es como que se separa la pareja y nunca sucede la reconciliación. Y nos las pasamos hablando de mi ex, ¿no? Y así es para siempre el ex, porque nunca nos reconciliamos. O sea, por más que nos fue mal, tenemos que, ¿no? Bueno, decirnos lo que no tenemos que decir y reconocer, bueno, que la culpa siempre es miti, ¿no? Y dejar al otro que sea libre. Y así no me estoy otorgando la libertad a mí, porque siempre lo que le doy al otro me lo doy a mí, ¿no? Pero bueno, acá Hellinger lo plantea en ese sentido, que no sucede eso. Parece como que nos gusta esto de sufrir, ¿no? Porque parece que lo hacemos sentir más culpable al otro. Después hay otra, que es renunciar a la felicidad como intento de recompensa.
Esto parece más loco que lo otro todavía. Renuncio a ser feliz en un intento de recompensar. Lo que es correcto e importante en las relaciones para que éstas sean logradas, se traspasa a otros contextos en los que se convierte en un absurdo. Por ejemplo, a Dios y al destino. Si una persona saca provecho de una situación, mientras otro, en el mismo contexto, sufre una pérdida, estos dos hechos se relacionan en el alma, desarrollándose así la necesidad de llegar a una compensación. ¿Cómo? Si lo primero existiera a costa de lo segundo. En un caso así ocurren cosas muy graves. Lo voy a volver a leer, porque ya así vamos dando un cierre, ¿no? No da tanta información porque si no la cabeza no puede absorber todo esto. Voy a leerlo de vuelta esto. Lo que es correcto e importante en relaciones para que éstas sean logradas, a veces de manera ilícita, se traspasa a otros contextos en los que se convierte en un absurdo. Por ejemplo, a Dios y al destino. Si una persona saca provecho de una situación mientras otra sufre una pérdida, o sea, ¿cuántas veces hay que uno se aprovecha y en pos y en aras de su provecho perjudica a otro, o sea, el otro pierde, ¿no? Estos dos hechos se relacionan a nivel del alma, entonces se genera una necesidad de compensación. Como si lo primero existiera a costa de lo segundo. Ahora vamos a verlo bien más con un ejemplo. Y en los casos así ocurren cosas muy graves. Esto, por ejemplo, en los casos de estafas, vieron que suceden en la familia. O gente, bueno, que se ha aprovechado de nosotros, ¿no? O de nuestros ancestros, ¿no? Que después los seguimos cargando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Un padre vuelve ileso de la guerra, ¿no? Donde otros perecieron. O sea, el padre tuvo la suerte, decimos, que no le pasó nada, y los otros murieron. De repente, una hija tiene la idea de pagar porque el padre volvió, o el padre mismo ya no se ve con el derecho de tomar mucho de la vida. O el caso de alguien que es salvado de un peligro mortal y a continuación comienza a pagarlo con un síntoma o empieza a limitarse. Y estas cosas, fíjense en qué suceden, ¿no? Es como que después siento que no tengo derecho de yo haberme salvado y que los otros hayan muerto. Entonces como que no me merezco la vida, entonces la paga, capaz que lo paga un hijo mío, eso. Puede ser. O puede ser que alguien es salvado de un peligro mortal y entonces después se enferma. O sea, se salvó la vida y después le surge un síntoma de una enfermedad porque siente como esa necesidad, como no es merecedor de lo que le pasó, ¿no? Si en una familia hay un hijo disminuido, los otros hermanos sanos muchas veces no se atreven a tomar la salud y la felicidad, porque se sienten como que ellos tienen lo bueno a costa de su hermano que no lo tiene, ¿no? Entonces intentan compensar mostrándose también ellos enfermos. Por ejemplo, se deprimen o se limitan en sus posibilidades de cualquier otro modo. Esta dinámica, dice Hellinger, que es como una descarga interior, ¿no? Y esto se ve en muchos sistemas familiares, ¿no? En donde, bueno, algunos hijos nacen sanos y bueno, hay uno que nació enfermo y todos como que sentimos culpa porque él le fue mal, él nació así, ¿no? Nos encontramos indefensos y sin recursos ante tal culpa o inocencia que el destino depara. Si fuéramos culpables o mereciéramos una recompensa por nuestros actos libremente elegidos, tendríamos poder e influencia.
En situaciones como las de arriba mencionadas, sin embargo, tenemos que reconocer que estamos sometidos a fuerzas que están fuera de nuestro control, que deciden si vivimos o morimos, nos salvamos o perecemos, prosperamos o decaemos, independientemente de nuestros actos buenos o malos. Liberarse de la presión por una compensación ciega exige que se pase a un metanivel, buscando una solución totalmente diferente. El destino nos toma en sus brazos, nos lleva o nos deja caer de acuerdo con unas leyes cuyos secretos no podemos ni debemos desentrañar. La posición de querer compensar algo, por lo tanto, es arrogante en este contexto, ya que la persona pretende pagar algo que se le da como regalo. La solución consiste en tomar la vida, la salud y la felicidad como un regalo, sin sentir que yo tengo que pagar por ello. Y eso es una posición humilde, ¿no? O sea, esto de sentirnos de que porque yo tuve un destino mejor que otros, me genere culpa, o sea, no es bueno. Es humilde agradecer, ¿no? Porque no sabemos por qué el otro corre con ese destino y yo no. Pero sin embargo vieron que nosotros aquí queremos ser jueces de todo lo que ocurre, ¿no? Que es lo normal, ¿no?